Buenas tardes, jóvenes. Vamos a mirar el análisis de máquinas. Primero, pues tengamos algunas características, unas diferencias de lo que es como una máquina como tal. ¿Cuáles son las características? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que las máquinas están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas. Son estructuras que contienen partes en movimiento. Entonces, mire que aquí ya hay una diferencia importante frente a lo que es un armazón o una estructura de las que veíamos anteriormente, una cercha, que son estructuras cuyas partes son fijas. Entonces, ¿qué otra cosa tienen de característica? Estos elementos normalmente estas máquinas tienen elementos o partes que la componen que son sometidas a varias fuerzas. Entonces, tener en claridad de que aquí los elementos no van a ser como el elemento de una cesta que está solo sometido a tensión o compresión. Aquí van a ser elementos que pueden ser sometidos a cargas transversales al eje del elemento. Entonces, pueden transmitir cargas transversales longitudinales, incluso hasta podrían transmitir algún momento. Entonces el principal propósito es transformar una fuerza de entrada en una fuerza de salida. Entonces ahí tenemos un ejemplo, un alicate, yo le hago aplico una fuerza una fuerza P, y realmente voy a producir una fuerza Q, que es la que me interesa para cortar un alambre. Ahí vemos otra máquina en donde yo utilizo un sistema hidráulico para elevar una plataforma. Entonces vamos a mirar cómo se traen este tipo de problemas, insistiendo en lo siguiente: usted debe leer el libro, debe revisar los ejemplos y hacer el taller. O sea, este video que yo le suministro es para facilitar su aprendizaje, pero no lo exime a usted de ir a seguir su proceso de formación a través de un libro. Los videos son importantes para facilitar un poco el aprendizaje, pero no deje de leer el libro, ni de mirar los ejemplos, ni de hacer el taller que está en un libro de esta temática. Ahí está, por ejemplo, el libro de Iran Johnston, que es un buen clásico. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros para hacer el análisis de máquinas, vamos a seleccionar cuerpos libres que incluyan las fuerzas de entrada y las reacciones de las fuerzas de salida, ¿sí? Y el número total de componentes de fuerzas desconocidas involucradas no debe ser mayor que el número de ecuaciones independientes que están disponibles. Es decir, yo tengo que tener un número de incógnitas, saber que si estoy resolviendo un problema, pues plantear de ecuaciones de equilibrio, ya sé que dispongo de 3 por cada cuerpo libre. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. ¿Qué hacemos? Nosotros planteamos, en principio, se usa una estrategia similar a la de los armazones. Yo hago el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura completa y trato de determinar algunas relaciones que me permitan vincular a las fuerzas externas que actúan sobre la estructura. Es decir, las reacciones en los apoyos, yo busco que haya una relación entre ellas para después, a través de las otras ecuaciones, resolver el problema. Después hago las fuerzas internas, que básicamente consiste en desarmar la máquina y hacer el diagrama de cuerpo libre de cada una de estas partes. Y cada partecita que voy a tener, como se supone que hace parte de un todo que está en equilibrio en algún momento dado, pues yo le puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio a cada una de esas partes. ¿Qué hago? Trato de seleccionar los elementos que están sometidos a dos fuerzas. Son los primeros, porque los elementos que están sometidos a dos fuerzas tienen una característica: tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero sentidos contrarios. O sea que eso es una información valiosa que me sirve a la hora de yo resolver el problema. Lo otro, pues ya cojo los elementos que tienen varias fuerzas. Entonces, ¿qué tengo en cuenta con esos elementos? Tengo en cuenta que hay una tercera ley de Newton que me dice que la fuerza que ejerce un elemento A sobre otro elemento B debe ser igual y opuesta a la ejercida de B sobre A. Eso es algo que hemos venido manejando, pero es importante tenerlo, porque a la hora de yo resolver un problema, como yo desarmo mi estructura, mi máquina, pues yo tengo que tener en cuenta para no ir a cometer un error con los signos. Entonces vamos a mirar esto que les he dicho, que está acá escrito, con un ejemplo práctico para que comprendamos mejor de qué se trata. Entonces vamos a suponer este ejemplo, que es un ejemplo que está en el libro de Iran Johnston, en donde nos dan esta máquina y nos preguntan cuál es la reacción en F en las fuerzas en el pasador B. Eso es lo que nos están preguntando. Nos dan los datos de que la fuerza P son 160 Newton y que Q vale 80 Newton. Obviamente nos dan la geometría de la máquina. Entonces vamos a proceder como nos dijeron. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues la recomendación es: trate de hacer primero el diagrama de cuerpo libre de toda la máquina, de lo que es relevante.
Entonces mire que yo me centro en la pieza que va de F a B y la pieza que va de A, B y C. No dibujo los hidráulicos. ¿Por qué no dibujo los hidráulicos? Porque estos elementos, yo sé que aquí estos son elementos que van a estar sometidos a dos fuerzas. Mire, está articulado aquí, está articulado aquí. Entonces claramente este es un elemento que está sometido a fuerza, lo mismo que este. Entonces la fuerza que actúa aquí, pues yo la puedo poner a actuar directamente aquí en este extremo y al igual que en este extremo. Entonces no necesito de irme hasta acá. Lo podría hacer, pero no es necesario. Entonces me voy a quedar con el elemento, la fuerza aquí y aquí. Entonces ese es mi diagrama de cuerpo libre. Ahí lo tengo. Ahí está todo el diagrama de cuerpo libre con las dos reacciones en su apoyo y tengo estas fuerzas que están aquí. Que les repito, son las fuerzas que van en los sistemas hidráulicos. Acá. Una fuerza que va de A a E y una fuerza que va de D a G. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a mirar información que nos dan. La geometría es muy importante porque yo necesito conocer a la hora de resolver este problema. Eventualmente voy a tener que calcular la componente en X si lo requiero de esta fuerza o alguna distancia. Entonces yo tengo que utilizar la geometría del problema para poder calcular esa distancia. Entonces yo ahí he dibujado estos triangulitos como para que empecemos a buscar la semejanza de ellos. Vemos que van a ser semejantes porque uno de los datos que nos dijeron era que esta línea de A a E y de D a G eran paralelas. ¿Sí? Nos lo dijeron en el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos este triángulo. Este triángulo que va de A a E y cierra aquí 90 grados. Este triángulo forma un ángulo teta. Ese triángulo pues va a ser este mismo. Use sus conceptos de trigonometría o de geometría básica y se va a dar cuenta que efectivamente lo que yo le estoy diciendo es así. Entonces tenemos este ángulo teta. Este ángulo teta también es este mismo, ¿sí? Entonces obviamente si tiene alguna duda de eso, pues me dice, yo trato de ampliarle un poquito más, sino que esto es un tema pues muy elemental de ángulos, ¿ok? Entonces rápidamente pues yo trabajo con estos triángulos, los saqué aquí como en limpio para facilitar la visualización y tenemos que esto mide 150, nos lo dan 150, aquí están. Nos dice que de aquí a aquí hay 200, pero esta distancia que hay de aquí a aquí 200 es esta misma, porque son líneas paralelas, o sea que aquí hay 200. ¿Qué me permite hacer esto? Pues yo quiero calcular esta distancia que es perpendicular, esta distancia que es perpendicular a esta fuerza. Quiero encontrarla. ¿Por qué me interesa? Porque si voy a calcular un momento es fuerza por distancia, la distancia tiene que ser medida en una línea perpendicular a la fuerza. Entonces yo la defino como D2 y D1 es esta distancia, es decir, esta. Entonces yo ahí claramente estoy viendo quién es D1 y quién es D2. Tengo un dato conocido, tengo un ángulo teta, o sea que yo con trigonometría elemental puedo calcular que D1 es 150 por coseno de teta. ¿Sí? Simplemente me pregunto quién es coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí después quién es D1. Y ahora, ¿cómo sé que coseno de teta es 4/5? Pues vamos a mirar. Yo les había dicho que este triángulo, pues mire que este triángulo es este mismo que está acá, este ángulo teta. Los datos del problema me dicen que esto es 300, que esto es 400. Claramente, si esto es 300 y 400 por Pitágoras, yo encuentro que esto es 500. De hecho, es el triángulo básico que uno encuentra en muchas aplicaciones, 3, 4, 5. Entonces uno ya sabe que esto es 500, pero si no lo hace por Pitágoras. Con eso en mente yo puedo decir que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La adyacente es 400 sobre hipotenusa, que es 500. De ahí puedo sacar que coseno es 4/5. Por eso cuando yo vengo acá para calcular D1, coseno de 4/5, aquí lo pongo, coseno de teta es 4/5. De ahí resuelvo que la distancia es 120. Lo mismo hago para D2. Pues D2 es 200 coseno de teta es 4/5. Simplifico y me da 160. Entonces yo tengo quién es D1 y quién es D2, es decir, ya calculé estas distancias. ¿Qué me permite a eso? Pues conocer estas distancias para que si en algún momento requiero calcular el momento, voy a poder utilizar fuerza por distancia. Fuerza por distancia aquí. Tengo D1 y tengo D2. Entonces ya tengo algo que me puede servir. Vamos a ver la aplicación. Sumatoria de momentos en F. ¿Qué pasa con la sumatoria de momentos en F? Los momentos de las reacciones valen 0, porque ellas pasan por el punto, es decir, su distancia es 0. Convergen al punto, por lo tanto vale 0.
¿Cuánto vale el momento de la fuerza AE? De esta fuerza, pues yo la tengo que deslizar por aquí y ponerla que me quede perpendicular. Esta distancia perpendicular pues es esta misma que yo he llamado D1. Entonces me queda esta fuerza por D1. Como esta fuerza trata de rotar alrededor del punto F en este sentido, trata de rotar así, yo digo que es positivo el momento. Si hago el mismo análisis con esta fuerza de D a G, esta fuerza, vengo y la deslizo y la pongo de tal manera que la distancia me quede perpendicular, esa distancia es de 2. Entonces me queda que esta fuerza al trasladarla por aquí, deslizarla, va a tratar de rotar en este sentido alrededor del punto F. Como trata de rotar en este sentido alrededor del punto F, pues es negativa. Ahora, ya tengo el momento de esta y de esta, me falta el momento de esta. ¿Qué hago para el momento de esta? Lo mismo, vengo y la deslizo, la pongo por aquí, de tal manera que la distancia me quede perpendicular. ¿Cuánto es esta distancia perpendicular a la fuerza? 400. Entonces por eso la de Q es por 400. Si Q lo deslizo y lo pongo aquí alineado con esta distancia perpendicular, la rotación, la tendencia de rotación de Q alrededor del punto F es en este sentido. Como tiene esta tendencia de rotación, decimos que es positivo. ¿Qué hago con P? Con P vengo y la deslizo, la bajo, hasta que me quede alineada de manera que la distancia sea perpendicular aquí. Entonces esta fuerza la traslado por acá, va a quedar actuando por aquí a una distancia que va desde este punto F hasta esta línea. Si yo vengo y miro cuánto mide, pues de aquí a aquí mide 600, y aquí mide 150, y aquí acá mide 300, pero me regreso 150. Mira. Entonces si yo sumo toda esta distancia, pues tengo 600, 300 y 150, pero me tengo que devolver 150 porque es desde aquí hasta acá. Entonces ¿cuánto me va a dar eso? Pues me va a dar 600 más 900, más 300 me da 900. Entonces por eso me da 900. Entonces reitero, de aquí hasta aquí hay 900. ¿Cómo lo saqué? Pues saqué toda esta medida que me da 600, 750, 1050. Pero me regreso 150 según esto, porque es desde aquí hasta acá. Entonces me da 900. Como la tendencia de esta fuerza con respecto al punto F es a rotar en este sentido, rota en este sentido, ¿qué quiere decir eso? Pues que ese momento es negativo. Ok, ¿qué conozco y qué no conozco? Yo conozco P y Q. Entonces reemplazo P y Q, sustituyo, hago la operación, me queda esta expresión aquí, igual a esto, simplifico, y me da que esto es 3 veces la fuerza de AE menos 4 veces la fuerza de AG igual a 2800. Ahí tengo una primera ecuación. Entonces mire que el plantear el diagrama de cuerpo libre de la máquina completa me permitió generar esta ecuación. Yo podría generar otras, yo podría, digamos, hacer sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, pero pues no me voy a meter por ese lado porque sé que me va a tocar que descomponer esta fuerza, esta también, no las conozco. Entonces digo, no, pues más bien no me voy a complicar, vamos a ver qué puedo lograr si separo cada una de las partes que estoy trabajando, es decir, si yo separo esta pieza y esta. Entonces, si yo separo, hago el desensamble de esta parte, tengo esta piecita. Voy a suponer estas dos fuerzas que son la reacción que ocurre en la articulación. Es decir, estamos viendo la reacción que produce en este pasador, que le produce a este eslabón de A, B y C. Aquí lo tengo. ¿Qué pasa? De eso, en teoría, ¿cuántas incógnitas tengo? Pues yo no conozco estas dos reacciones y no conozco esta fuerza hasta el momento. Entonces yo puedo plantear la sumatoria de momentos en dónde me conviene hacer sumatoria de momentos. Mire que yo hago sumatoria de momentos en B, elimino estas incógnitas, en la ecuación ya no me van a aparecer. Como no me van a aparecer, pues me favorece porque la única incógnita va a ser esta fuerza, FAI. Entonces me conviene hacer la sumatoria de momentos aquí. Entonces, es el momento de esta fuerza con respecto a esta, ¿cuál es? Pues yo ya tengo en el problema anterior, recuerde que yo ya sé esta distancia. Esta distancia es lo mismo, si yo traslado la fuerza por acá, esta distancia va a seguir siendo de 1. O sea que yo esta distancia la tengo.
Entonces me favorece porque yo puedo decir que el momento es esa fuerza por la distancia 1 menos el momento que produce la fuerza P, que es la fuerza que es P por 600 milímetros, fuerza por distancia. Entonces aquí lo tengo, sé que la tendencia a rotar es negativo de la fuerza P, por eso es negativo, mientras que la tendencia de rotación de esta fuerza con respecto a B, ¿cómo es? Es en este sentido. Esta fuerza AE rota así, por eso va positivo. Entonces, bueno, yo de ahí despejo qué conozco, qué no conozco. Yo conozco que P vale 160, es un dato del problema. Hago el álgebra elemental, despejo, divido acá entre 120 y obtengo que esta fuerza vale 800 newton y no, como no hubo cambio de signo, quiere decir que lo que yo supuse está bien, va en ese sentido. Significa que va en tensión, o sea, este elemento va a estar en tensión. Listo, ya tengo esta fuerza, pero anteriormente yo había planteado esta ecuación. Entonces vengo y la traigo y eso me permite decir que como ya conozco esta, pues ya puedo resolver y encontrar quién es la fuerza de G. Entonces hasta allí yo puedo ya contestar la pregunta que me han hecho originalmente de cuántos son las fuerzas en los sistemas hidráulicos, en los gatos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, esta fuerza me da negativa. Quiere decir que lo que yo supuse no es en ese sentido, va en sentido contrario. ¿Cómo lo había supuesto? Yo lo había supuesto en este sentido. Quiere decir que no, que actúas en el otro sentido. Entonces, yo ya sé que va a ser una fuerza que va a actuar así, va a ser una fuerza de compresión. ¿Ok? Entonces, aquí estaría la respuesta de lo que me estarían preguntando en la primera parte del problema. ¿Sí? Entonces dice, determine la fuerza ejercida por cada cilindro. O sea, en este cilindro. Entonces ya las tenemos, esta está tensión y esta está compresión, según lo que vimos, ¿sí? Ahora, la otra pregunta que nos hacen, determine la fuerza F y la fuerza en el pasador B. Realmente esta pregunta no está propuesta en el problema, pero yo la adicioné como para pues, a practicar porque es lo que estamos haciendo. Entonces, pues continuemos con el diagrama de cuerpo libre. Yo tengo el diagrama de cuerpo libre de este elemento, en donde yo ya conozco esta fuerza, pero no conozco esto. ¿Qué ventaja me da eso? Pues al hacer, no lo mencioné en el caso anterior, ¿no? Que es importante señalar. Mire que el momento de Q pasa por B. Por eso aquí no se incluyó el momento de Q. Pasa por B. Ese momento es 0. Entonces, si yo vengo y hago lo mismo acá, ¿dónde hago sumatoria de momentos? Bueno, vengo a hago sumatoria de momentos en A. ¿Qué logro en A? Pues elimino esta fuerza. El momento de esta no contribuye. Elimino la que va por aquí, Q. Elimino B sub X. Solo me queda aportando B sub Y. Y solo me queda aportando P. Entonces, listo, B sub Y. ¿Cuánto es la distancia? La fuerza por la distancia. La fuerza es B sub Y y la distancia es 150. Aquí está 150. ¿Quién es la de P? P es la del liso y la pongo aquí. Y la distancia de aquí hasta acá, esta distancia, que es una distancia medida en una línea perpendicular a la fuerza, son 750. Aquí está. El sentido, esta fuerza trata de rotar alrededor del punto A de esta forma. Trata de rotar así. ¿Está clara la idea? Esto trata de hacer este movimiento. Por eso esa es negativa. Si yo le pregunto a B sub Y, ¿cómo trata de rotar B sub Y alrededor de este punto A? Ella, como va hacia arriba, trata de hacer este movimiento. Por lo tanto es positivo. De allí yo conozco que P es 160. Eso me permite resolver la ecuación y encontrar que B sub Y vale 800 newton. Entonces lo interesante de esto es que al aplicar sumatoria de momentos obtengo el valor de una de las incógnitas de forma inmediata. Es decir, no hago un sistema de sustitución, igualación ni nada. La sustitución que hago en su momento es simple, como me ocurrió en el problema anterior. Mire, yo tengo esta ecuación, pero esta la obtuve de manera fácil y reemplazarla aquí es muy sencillo. No tuve que hacer un sistema 2x2, un sistema de Gauss-Jordan, Kramer, no. Algo sencillo, o sea que facilita mucho hacer sumatoria de momentos. Entonces ya tengo B sub Y. Encuentro que B sub Y va en ese sentido. Ahora, ¿yo qué puedo hacer acá? Yo puedo decir, rápidamente decir, quién es la sumatoria de fuerza en X, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en X, ¿cuál va a ser? Pues B sub X, Q y la componente en X de esta. Yo conozco Q, conozco esta fuerza, y la componente la puedo sacar.
O sea que yo de ahí puedo sacar quién es B sub X y listo, yo lo puedo resolver ahí, lo puedo hacer. Es una forma de hacerlo. O me vengo para este lado. Digo, no, yo no quiero ponerme a descomponer esto. Voy a hacerlo por este lado. Lo puedo hacer también. Entonces yo lo hice como para variar un poquito el problema. Si yo hago sumatoria de momentos en F, yo ya encontré que esta fuerza va hacia arriba. Pero si en este elemento actúa hacia arriba, en este actúa hacia abajo. Por la tercera ley de Newton, así y reacción. Entonces este va hacia abajo y este, si lo supongo en este cuerpo hacia acá, en este lo supongo en el otro sentido. De nuevo por así reacción y ser consistente con lo que estoy suponiendo. Entonces hago sumatoria de momentos en F. ¿Cuáles producen momentos en F? Entonces, B sub Y. B sub Y lo deslizo, lo pongo aquí, lo bajo. ¿Qué distancia hay de aquí a acá? Pues tengo 150, tengo aquí 300, me da 450, pero me devuelvo 150 porque realmente desde aquí hasta aquí. Estos 300 son medios desde este borde. De aquí hasta acá hay 450, es decir, de este punto hasta donde yo pongo la fuerza, que más o menos por aquí, me da 450, pero como yo necesito desde F hasta acá, pues le quito estos 150. ¿Cuánto me va a dar? Pues 300. Entonces tengo 300 y la fuerza va a tratar de rotar en ese sentido. Como trata de rotar en este sentido, significa que el momento es negativo. Ahora, B sub X. B sub X lo deslizo y lo pongo aquí, justo aquí arribita. ¿Cuánto es la distancia que hay de aquí a acá? Medida perpendicular. Esta distancia es 400. Entonces es B sub X por 400. ¿Cómo trata de rotar B sub X alrededor de F? Ese trata de rotar en este sentido, trata de rotar así. Como trata de rotar en ese sentido, va positivo. Ahora, ¿cuál es esta fuerza? El momento de esta fuerza. Pues yo sé que la distancia es la de su 2 que ya hemos hablado, es decir, si yo la deslizo y la pongo por aquí, pues la deslizo por acá, la distancia perpendicular es la que yo llamé de 2, de su 2. ¿Cuánto es de 2? 160. Entonces, yo ya he encontrado que esta fuerza era 100. Si ustedes recuerdan, ya hemos encontrado que esa fuerza es 100. Entonces, mire que yo aquí ya tuve en cuenta el sentido que encontré. Mire, yo encontré que iba en este sentido. Lo pongo en ese sentido. Respeto ya el sentido que dije. Y la distancia que ya he encontrado que es de 2. Entonces sustituyo. Yo conozco esto, hago la operación elemental, todas las operaciones, multiplico esto, eso me da 224.000 y lo divido entre 400. Al hacer la operación me da que B sub X es 560. Quiere decir que B sub X va en ese sentido que estamos proponiendo, ese sentido idóneo, y yo pues no tengo que hacer nada más porque ya calculé para el término de B, encontré la B. Lo hice por dos elementos, pero mi intención es mostrarles que se puede usar el otro cuerpo. Sin embargo, reitero, usted lo pudo haber encontrado acá, habiendo hecho sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles van? Esta fuerza y la componente en X de esta. Recuerde que usted ya conoce esta fuerza, entonces usted fácilmente puede hallar la componente en X. Esta ya la tiene, entonces de ahí la despeja y rápido le sale quién es B sub X. Y no tiene que hacer esto. Pero entonces le muestro que acá hay otra alternativa también de hacerlo. Sí, pero hago salvedad que lo puedo hacer por otro lado. Ahora, como yo ya encontré estos datos, ya tengo estos datos, yo me vengo para este cuerpo y hago sumatoria de momentos. ¿En dónde? Acá. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X. Aquí, perdón, no de momentos, voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿cuál es una fuerza en X? Está esta, Fx. ¿Cuál otra es? Esta. ¿Cuál otra? Esta tiene una componente en X. Entonces, esta, pues por el ángulo que yo tomé, este ángulo aquí es teta. ¿Sí? El ángulo es teta, el que está aquí, arriba. Si recuerden el triángulo, vamos a mirar un poquito atrás. Mire acá. Este ángulo es teta. ¿Sí? Entonces ese ángulo es este mismo que está acá arriba. ¿Sí? Porque teta es el que está por acá por encima, pues el otro teta es este. Entonces yo sé que este es seno de teta. Pues el seno de teta ya sé que es 3/5. Le recuerdo aquí el triángulo. Conozco B sub X. Pues yo ya puedo esperar quién es Fx. Me da 500.
Ahora digo sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles van en Y? Pues Fy menos By, y esta componente va hacia arriba por coseno de teta. ¿Sí? Entonces yo de ahí pues reemplazo lo que conozco todo esto, este vale 100, esto vale 4 quintos, B sub Y vale 800 aquí, y despejo y me da 720. Entonces yo hice este cálculo, ahí calculé utilizando sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Ahora, ¿qué es importante? Yo dejo una ecuación bajo la manga, para poder verificar mis cuentas y saber si me quedó bueno o no. Entonces yo vengo y digo, bueno, si esto es cierto, si yo hago sumatoria de momentos en B, pues se tiene que cumplir el equilibrio. Entonces vamos a hacerlo, sumatoria de momentos en B. Entonces, ¿quiénes producen momentos en B? Producen momentos de esta fuerza y estas dos. Entonces, Fx por 400, ¿de dónde sale? Pues yo la deslizo y me da esta distancia es 400. Esta distancia es 400. 400 por la fuerza. Como la fuerza va en este sentido, trata de rotar alrededor de B así. Como trata de rotar así, pues es positivo. Ahora, cojo Fy. Fy lo deslizo y lo pongo aquí. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Pues hombre, yo sé que de este extremo de B a esta línea hay 450. Mire, 450. De esta línea a este B. Pero la fuerza la voy a deslizar es por aquí. Pero también sé que esta distancia es 150. O sea que en otras palabras, cuando yo deslice la fuerza por aquí, va a estar a 150 de aquí. Pero de aquí a aquí está a 450. Por lo tanto, de B a la fuerza hay 300. Entonces aquí están los 300. ¿Cómo rota esta fuerza? La fuerza trata de rotar así, alrededor de B. Es un momento negativo. Ahora, el momento de esta fuerza con respecto a B, yo la deslizo, la distancia que está aquí perpendicular es de 2, que es 160. Esta fuerza ya he encontrado que es 100. Entonces aquí este FD lo voy a reemplazar después por 100. Entonces reemplazo todo lo que ya conozco. Yo ya encontré Fx, me ha dado 500, Fy me ha dado 720, multiplico todo eso. A multiplicar me tiene que dar 0. Si no me da 0, he cometido algún error. Cuando hago la operación en este caso, pues nos da 0 igual a 0. Entonces esta ecuación que tengo aquí de sumatoria de momentos, yo la hago es para verificar mis cálculos y saber que lo que yo hice me quedó bueno. ¿Sí? Entonces me permite validar mi resultado en el momento en que yo quisiera saber si está bien lo que he hecho. Claramente yo podría haber hecho nomás hasta aquí y ya, no tenía que hacer nada más. Ahora, uno podrá decir, bueno, profe, ¿por qué no hizo sumatoria de momentos con respecto a B? Aquí. ¿Qué pasa si hago sumatoria de momentos en B? Cuando hago sumatoria de momentos en B tengo un problema. ¿Cuál problema que me queda? Pues que yo no conozco esta y esta. Me va a quedar una ecuación en donde esta produce momento, esta y esta. O sea, me queda tanto Fx y Fy una ecuación con dos incógnitas. Después me toca hacer sumatoria de momento en donde, aquí, quizá aquí en D, para generar otra ecuación. Pero entonces me complico la vida, porque entonces ahora calcule momentos con respecto a este punto D, mire a ver cómo saca la distancia. Bueno, ahí se saca fácilmente, no es digamos que imposible, pero se va a sacar un ojo de manera innecesaria. Entonces por eso en este caso es más estratégico decir, no, yo hago sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y verifico con sumatoria de momentos. Y de esa manera, pues yo resuelvo el problema de una manera, creo que eficiente. Hago la salvedad, como les mencionaba, insisto, yo he hecho este cálculo de la fuerza en X por este lado, de esta componente en X, pero insisto, usted la puede hacer sumatoria de fuerzas en X aquí. Y también lo puede encontrar más rápido. ¿Ok? Solo para efectos académicos, pues he tratado de mostrarles cómo utilizar el otro cuerpo. Entonces, básicamente este es el ejemplo que les quería mostrar. Entonces, mire que esto resume lo que nos decían. Nos decían, haga el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa para establecer algunas relaciones de las fuerzas externas. Eso fue lo que hicimos aquí. Estructura completa y planteamos esta relación. Si podemos encontrar alguna, pues la encontramos. Si no, por lo menos tenemos una ecuación que nos va a ayudar. Después nos dicen que hagamos el proceso de desensamblar la pieza. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Hicimos
un desensamble de las piezas. Mire, trabajamos con esta pieza y trabajamos con la otra. Entonces eso le permite a uno resolver los problemas. Es más o menos la lógica con la cual usted puede tratar estos problemas. Entonces acá este procedimiento es un procedimiento que lo saqué del libro de Byron Johnston. Entonces lo pueden revisar. Les insisto, es importante que usted vaya a leer el libro. Esto que yo le doy es una base para que cuando usted ingrese al libro no esté tan perdido. Pero usted debe estudiar es de libro, no de videos. Sí, los videos son una ayuda, pero usted debe ir al libro. Entonces acá le sugiero, Byron Johnston tiene un ejemplo que usted lo puede revisar, y el Hibbeler tiene un buen número de ejemplos. O sea que con este ejemplo que yo les doy y estos ejemplos que están acá, que son más o menos 2, 4, 6, 7, tiene como 8 ejemplos. Entonces ya tiene 8 ejemplos resueltos. Espero obviamente usted amplíe su idea. Después de que lea los ejercicios, vea los ejemplos, ahora haga si llega al taller. Cualquier duda, por supuesto, no duden en comunicarse conmigo para ver de qué manera le puedo ayudar. Muchas gracias.